Bueno, una de las tareas importantes que vamos a ver en este curso de urbanismo serán las relacionadas con los procesos de renovación urbana y la incorporación de los puntos de referencia que hay en el estudio del urbanismo contemporáneo, los estudios urbanos generales, sobre la importancia que tiene estas renovaciones urbanas o procesos de transformación urbana en el contexto metropolitano. Sabiendo de que vamos a trabajar esencialmente el área o la zona metropolitana de Barranquilla. Y este concepto de zona metropolitana ya era ampliamente estudiado para describir el múltiple fenómeno norteamericano de la suburbanización del área central a la periferia y su constante pérdida de población y el surgimiento de nuevos patrones de movilidad. Es un concepto básico en la cual se toma como punto de partida la ciudad norteamericana y que ustedes van a ver totalmente reflejado en el primer ejercicio que van a hacer eh, de revisión del documental que gira en torno al trabajo de Jane Jacobs, una de las grandes pensadoras del siglo XX sobre la ciudad norteamericana, que sintetiza todo este fenómeno de la ciudad norteamericana y la influencia que tuvo en los patrones de proceso de desarrollo urbano en todo el mundo. El área metropolitana es un término escrito desde hacia 1949, posterior a la Segunda Guerra Mundial, por el Buró del Presupuesto de los Estados Unidos y que tenía como objeto el reconocimiento de un espacio que contuviera núcleos de población y comunidad adyacente, de alto grado de integración con dicho núcleo. Ese es un concepto muy básico y que se le denomina zona metropolitana estándar. Ese es un concepto muy clásico. Anteriormente, los norteamericanos ya se habían designado al término zona metropolitana hacia 1850 y es oficialmente recogida en el censo de la Oficina Federal en 1910 al sistematizarse los datos de los distritos metropolitanos. Dicha denominación permanece en el censo de 1920 a 1930, según Hot. Miren de dónde viene y cuál es el punto de partida. Actualmente, para la definición de un área metropolitana es necesario que contenga al menos 50.000 habitantes y que existan viajes obligados de poblados periféricos a núcleos centrales. Ese es un concepto funcional que les va a permitir a ustedes entender qué es lo que está pasando en una ciudad como Barranquilla, qué es lo que está pasando en el Caribe colombiano, qué es lo que está pasando en la cuenca del Caribe a nivel de algunas problemáticas que en estos días ustedes han escuchado en los medios de comunicación y las redes sociales. Cómo el Caribe es un eje estratégico desde el punto de vista socioespacial, como ya lo vimos anteriormente. Y aquí hay un personaje que es un punto de referencia, Patrick Geddes. Él es un biólogo británico que llegó a Estados Unidos y fue el primero que acuñó en 1915 el neologismo de conurbación para designar la integración física de ciudades y pueblos industriales en una vasta región. Patrick Gedden era biólogo, pero utilizó algunos referentes importantes de la geografía para poder analizar ese fenómeno de el crecimiento de las ciudades en Estados Unidos, principalmente ese concepto de ciudad-región. Y escuchamos ese concepto de ciudad-región, ustedes hablan en sus programas o procesos de intervención en los que llevan procesos de formación de arquitectura, de lo que llevan del proceso de formación de arquitectura, de la visión regional, de la relación de ciudad-región. Ese es un elemento interesante que nosotros vamos a tomar como punto de referencia en este curso. ¿Qué hacía Giddens? Utilizar esta forma básica, que es lo que él llama el valle disectado. ¿Qué quiere decir? Que es la relación entre las diferentes formas de explotación de usos de suelo en beneficio de una sociedad. Ahí vemos diferentes formas que interpretaba Giddens en la relación con lo que se producía en la zona adyacente de la ciudad, siendo la ciudad la silueta negra que vemos acá, que señalo en el cursor, y las actividades que se desarrollan en su área
contigua, por eso le llama el valle disectado, porque ahí hay una serie de productos en las cuales permiten el desarrollo de la ciudad. En ese sentido, él plantea hasta como una cruz esvástica muy interesante de esas formas en las cuales se moldean las formas de vida, y es algo muy interesante que no vamos a profundizar, pero aquí él trata de buscar cómo las experiencias, las energías motivadas por los procesos de desarrollo de las ciudades empiezan a generar unos procesos de transformación. Estamos hablando de 1915. Y esos procesos de transformación se ven reflejados en estas dinámicas o estas imágenes, como por ejemplo aquí ven la imagen de Barranquilla y su área metropolitana, ya emplazada sobre la zona de un delta de un río y comunicada a través de una serie de procesos de transformaciones urbanas que yo creo que ustedes han escuchado y han visto a lo largo de su proceso de formación, y también los que tienen conocimiento. Y miren, aquí hay una idea de acuerdo a Guinea Brothers sobre el delta del río Magdalena. ¿Cómo era el delta del río Magdalena hacia 1780? Entonces, miren las imágenes que logramos visualizar de lo que era ese sistema del Taiko. Si este era Barranquilla, Siape, La Flores, La Playa, Salgar, Puerto Colombia, miren cómo era el sistema de islas, de salidas del río Magdalena, había diferentes bocas. Mira apenas dónde era Boca de Ceniza, ni siquiera en el lugar donde está actualmente, la Boca Grande, el Faro Gómez. Es decir, este era otro sistema, totalmente distinto al que nosotros conocemos. Este sistema se fue moldeando a partir de varias dinámicas, entre esas la dinámica portuaria y de comunicación, de este engranaje de la navegación fluvial por el río Magdalena y la navegación marítima impulsada desde Puerto Colombia a través de un ferrocarril que comunicaba las dos poblaciones y permitió en su momento la introducción del comercio exterior y la importación y exportación de productos en un momento tan crucial, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que le permitió el desarrollo gran parte a la base de lo que es la economía del país. Aquí vemos otra imagen ya mucho más transformada de ese paisaje, donde el ferrocarril, por ejemplo, jugó un papel importante en la transformación, como ya lo vimos la clase pasada, en donde los medios de producción, sobre todo relacionados con la industrialización y el transporte, le permitieron a las sociedades escalar e ir evolucionando en los procesos de cambio. Una de esas consideraciones fue los medios de transporte. El ferrocarril, que permitía el desplazamiento de mercancías a una mayor, digamos, a un mayor volumen, lo que le daba mayor competitividad a los procesos de producción. Entonces había unas ventajas comparativas de este lugar geográfico, situado, digamos, en el norte de Colombia y en toda una cuenca interesante donde se estaban desarrollando procesos acumulativos de esa primera fase del capitalismo que conocemos actualmente ahora. Capitalismo, producto del libre mercado y el desarrollo de las rentas y de las economías de importación y exportación. Vemos también otros tipos de imagen, cómo se comunicaban este tipo de procesos, pero cómo van cambiando en el tiempo, cómo se van desarrollando nuevas formas de interpretación de estas dinámicas metropolitanas recién, digamos, primigenias. Miren que el área metropolitana estaba, o sea, el área metropolitana no estaba como está consolidada ahora, pero sí hay unos procesos funcionales de acercamiento de poblaciones. Miren La Playa, miren Salgar, Puerto Colombia, Siape, Barranquilla, Soledad, Galapa, Juan Mina. Es decir, hay una serie de procesos en los cuales incluso hasta una idea de un proyecto de carretera, ¿sí?, de Juan Mina y en esta zona de Juan Mina y Galapa. Entonces, miren las ideas interesantes que vienen surgiendo alrededor de ese proceso de transformación y lo que se viene consolidando más adelante. Por ejemplo, el camino antiguo, por ejemplo, los caminos que se comunicaban hacia Galapa, Soledad. Y por ejemplo, miren los perfiles
Aquí aparecen una zona muy interesante de los perfiles de elevación que hay en la zona, donde hay importancia de que esta es una zona de lomeríos, que implicaba una transformación del espacio de manera dramática, pero ya miren cómo se va transformando el espacio y cómo esta zona del delta empieza a modificarse también desde el punto de vista físico-geográfico. Miren cómo dejó pasar una serie de islas a convertirse en una zona más unificada, en una zona más específica. Miren cómo es la transformación de esta zona de Puerto Colombia, los bajos con la espiga de Puerto Colombia, donde resultó, esta era la zona que protegía a Puerto Colombia, era la zona, digamos, de esa bahía o digamos esa zona que se fue rodando, y esa zona actualmente está en lo que hoy se conoce como Puerto Velero. Y aquí vemos la transformación radical que permitió ese desplazamiento de esa espiga, que fue la construcción de los tajamares de Bocas de Ceniza, que es una obra hidráulica monumental para permitir la rectificación de estos sistemas de bocas, pudieran entrar barcos de mayor calado y así poder generar una mayor competitividad del puerto fluvial y el puerto marítimo. ¿Qué pasa? Que aquí empieza un discurso muy interesante de análisis, que es el inicio de una visión muy interesante de un frente fluvial antes de ser un frente marítimo. Ante todo, Barranquilla se consolidó en unas franjas muy interesantes de los sistemas de caños del mercado, que se conoce como Barrancas de San Nicolás, que eran los embarcaderos en realidad de toda esa zona comercial. Y así empezó la configuración y se dio el inicio de, digamos, de la importancia de Barranquilla en esta zona estratégica del Caribe. Y sobre todo en un periodo estratégico donde se desarrolló y se desenvolvió el capitalismo como el sistema económico predominantemente global. Es decir, el sistema de intercambio y de relaciones económicas se primaban a partir de esas reglas que imponía el capitalismo, que imponía la economía relacionada con diferentes procesos. Inicialmente nosotros nos convertimos en una fuerte, digamos, plaza de incorporación de procesos de importación. Es decir, nosotros fuimos unas sociedades que necesitamos traer muchos procesos de transformación, importamos, además de procesos técnicos, importamos dinámicas culturales, pero también hicimos un proceso de retribución a esa dinámica del capitalismo, como fue las dinámicas de la exportación de productos primarios. Primero en la colonización nos robaron todo el oro y durante ese proceso de colonización se dieron diferentes procesos económicos, como por ejemplo las economías de plantación, las economías del banano, las economías de la quina, el tabaco, que fueron productos principalmente estratégicos para la exportación de productos, lo que generaba recursos para poder sostener las colonias. Ya en los procesos de independencia esto se reconfiguró y los puertos y estos puntos en claves como el de Barranquilla se convirtieron en escenarios interesantes de análisis. Hay una maritimización primitiva que se puede decir con esas funciones que ya vimos, el ferrocarril, la aduana y los procesos de urbanización, que el frente fluvial con funciones comerciales de nivel nacional e internacional, ya una escala de avance. Entonces, esa maritimización de la ciudad le permitió generar unas competitividades y generar un crecimiento, como lo ven, desbordado, entre comillas, empezó a crecer la ciudad de tal manera que en ese segundo proceso de expansión portuaria encontramos una consolidación de un frente portuario. Y ya más o menos entre 1890 y 1940 se abandona un puerto, que es Puerto Colombia, porque ya no hay las condiciones, y se crean unas condiciones hacia la zona del río. Entonces, pero miren que la ciudad crece y la zona urbana, que es esta cuadrícula, empieza a crecer de tal manera que se ve reflejado un poco esa dinámica. Luego surge el proceso de industrialización. Cambiamos las dinámicas relacionadas con los procesos de, digamos, de consolidación del capitalismo relacionados con la importación y exportación y miramos cómo la industrialización empieza a tejerse
empieza a tejer y a destejer o a degradar el tejido urbano, generando unos procesos de incorporación, de implantación de dinámicas industriales sobre la zona, digamos, norte, hacia la misma ribera, y la consolidación de terminales privados, como está, digamos, en toda la borde del río. Negamos el río, o sea, el río fue principalmente para la dinámica productiva, y vemos cómo ese discurso hasta los años 60 era más hacia la producción y hacia la dinámica de la relación de la ciudad con ese proceso de industrialización. Por eso la ciudad en ningún momento estuvo cerca al río. Primero, en estos periodos estaba muy cerca a la dinámica comercial, incipientemente a la dinámica que implicaba el desarrollo de ese frente comercial, pero no directamente al río, sino directamente a lo que proporcionaba las capacidades de ese sistema, que era alrededor de los procesos de industrialización. Luego llega una crisis urbana irreversible que todos conocen. La ciudad se crea como una doble frontera entre una ciudad puerto en relativo crecimiento o estabilidad y una ciudad entre la formalidad y la informalidad. Se crearon flujos de migrantes, sobre todo migrantes regionales o refugiados. La informalización del tejido urbano se agudizó, es decir, se creó un proceso, digamos, le llamaban en los 80 los investigadores urbanos de tugurización. Es decir, se crean unos barrios producto de esa dinámica de informalidad. Hay una degradación también económica de una situación económica que desafecta al puerto público, y empieza a haber también una especulación inmobiliaria y privatización del acceso al mar, que ya es lo que nosotros estamos viendo en las zonas de la vía que conduce hacia Barranquilla y Cartagena. Y a la vez se crean puntos de construcción del mall, los centros comerciales. Estamos hablando, por ejemplo, Buenavista y todo este sector de Buenavista que se ha convertido en un nuevo polo de desarrollo y especulación de la dinámica inmobiliaria. Entonces, si ustedes ven cómo se venden los desarrollos inmobiliarios en esta zona, todos mirando hacia Mallorquín, todo con vista hacia Mallorquín, todo con vista al mar y mirando como un proceso de crisis que empieza en estos años 90 y que actualmente repercute en lo que se conocen los procesos de metropolización. Por ejemplo, una variable interesante que el Transmetro y acceso a Río, eso nunca se ha dado. El proceso de litoralización, consolidación del proceso de litoralización de Barranquilla, apenas se empiezan a ver algunos visos. Y los nuevos predios industriales que ya empiezan a consolidarse, se van mudando, es decir, ya dejaron la vía 40 y se están desplazando hacia los municipios contiguos o conurbados o del área metropolitana de Barranquilla. Entonces aquí son las fases o los ejes principales de este proceso de metropolización, que encarnan lo que nosotros vamos a dialogar en esta idea que quiero proponerles. Así, de esta manera, como hemos descrito la situación de Barranquilla, teóricamente los modelos de ciudades, sobre todo desde la ciudad mercantil, como ya lo vimos, esa ciudad industrial competitiva, esa ciudad del corporativismo monopolista y la ciudad de desarrollo postfordista, que es un concepto que se usa en el modelo de la ciudad norteamericana, empieza a generarse una relación de ese crecimiento, como ya lo vimos, a partir de estos modelos, o los famosos anillos concéntricos de Ernest Burger, que también empiezan a descifrar cómo las ciudades empiezan a transformarse desde el centro hacia las periferias, pero cómo esa dinámica también influye en el desarrollo de esas zonas que se vienen creciendo. Entonces, se crea también una idea de una metrópolis global por vista, y es una adaptación de un esquema de Eduard Soja, que desde 1995 el eje central son centros comerciales, zonas subcéntricas o subcentros que tratan de cumplir funciones específicas en zonas residenciales,
y una relación entre los espacios de trabajo y las zonas de residencia que tratan de entremezclarse o distanciarse. Por ejemplo, entremezclarse si estamos muy cerca del trabajo con una estratificación social específica, pero si estamos lejos del trabajo, tenemos una posición social baja, cada vez los trabajos quedan más distantes. Entonces, esta es la dinámica que se desarrolla en ese proceso de ciudad confordista según Soja. Y hay un círculo de crecimiento acumulativo urbano. Esto tiene que ver con que hay una industria nueva o expandida. Esta nueva industria se configura bajo unos criterios de probabilidad, de innovación o mejora. ¿Y qué crea este proceso? Un efecto multiplicador inicial. Ese efecto multiplicador inicial crea un nuevo umbral local y regional. Así, de esta manera, ese umbral ese umbral permitirá que esa nueva industria o esa industria expandida empiece a generar unos procesos de innovación y de mejora, creando dentro de ese efecto multiplicador inicial una nueva actividad de construcción, es decir, la construcción o el efecto edilicio de una ciudad es como la matriz central de su proceso. Entonces ya dejamos de ser un puerto, ya Barranquilla dejó de ser un puerto, desde hace rato, y ese cuento de las dragas, de la cantidad de millones que se desangran en las dragas, para dinamizar el puerto, eso es una falacia, porque pueden implementar todas las dragas del mundo posible, pero el río Magdalena es un río sedimentario, es un río que siempre aportará sedimentos por sus condiciones geológicas. Así que siempre va a haber sedimentos, y el craso error de la ciudad fue haber desplazado esto, abandonar su puerto en el mar y consolidar este puerto. Ahora, según este modelo que está pasando, estamos viendo que el sector de la construcción es el que se está dinamizando. Y a la vez también en ese efecto multiplicador inicial hay una expansión del transporte local y de equipamientos públicos que no se ve reflejado en la ciudad. Y es el modelo que implica que estas dos cosas deben integrarse y deben generar un efecto multiplicador secundario en la expansión de actividades terciarias y gobierno local para generar innovación e inversión. Por lo menos estas tres cosas que están aquí abajo de este modelo en la ciudad no se cumplen. Por lo menos esto está activo y ustedes están dentro de ese modelo, la construcción. Pero abajo esto está todavía por arreglarse aquí. Entonces, ¿qué sigue del modelo? Vemos que en el crecimiento de las grandes ciudades hay una serie de combinaciones de procesos, y esos procesos son básicamente relacionados con la urbanización, la parcelación, la edificación de distintos tipos, morfologías y crecimientos. Entonces aquí vemos una serie de elementos básicos. Por ejemplo, el ensanche, las hileras urbanas, la urbanización marginal, la ciudad jardín, las barracas, los polígonos. Entonces aquí vemos cómo cada una suma dentro del modelo parcelación, urbanización, edificación, según Manuel de Solá Morales. Este modelo es súper interesante, porque la suma de una genera una matriz, que a medida que vamos avanzando creamos unos polígonos que habría que ver cada uno cómo se puede interpretar. Por ejemplo, cómo las parcelaciones generan procesos de urbanización y de edificación al mismo tiempo en zonas de hileras, en una urbanización marginal, en una ciudad jardín y así sucesivamente. Entonces aquí vemos esas formas de esas tipologías urbanas en estos contextos que vamos a revisar nosotros. Por ejemplo, aquí hay ejemplos agregados por ensanches, locaciones, nuevos asentamientos, filamentos, aquí hay difusiones, urbanizaciones, ocupaciones puntuales, polarizaciones lineales, y aquí el concepto general de las ciudades globales. ¿Cómo esa tipología, morfología influye principalmente en la inversión directa extranjera y de capital extranjero? Porque hay dinero para hacer este tipo de procesos. Por ejemplo, punto de partida es mirar las tipologías, cambian por estos procesos de activación que se generan en estos espacios.
de diferente tipo. Pero ¿cuál es el papel que busca en el contexto de las ciudades globales? Hay una inversión extranjera o un capital extranjero. Hay unos mercados bursátiles que generan una balanza interesante. Y hay una adquisición del patrimonio empresarial que están en ese nivel de arriba porque permiten y dan la capacidad de crear propiedades inmobiliarias. Eso que surge alimenta el rápido crecimiento de la economía regional. Por eso se habla muy bien de Barranquilla, como incluso la Miami de Sudamérica, varios conceptos que hay por allí, pero bueno, y hay un auge de propiedades inmobiliarias y hay una rápida expansión de servicios empresariales. Y además de eso, construcciones de oficinas en el centro, eso todavía está por verse. Hay algunas transformaciones también de la ciudad producto de esa saturación del centro, pero también hay un proceso de suburbanización en la periferia. Y eso viene escalando de diferentes niveles que vamos a profundizar más adelante. Y si nos vamos al Caribe, mire, Caribe tiene múltiples dimensiones. Decíamos que en el colegio nos decían que nosotros limitamos en el norte con el mar Caribe. Y miren, nosotros también tenemos eh, dentro del mar, el mar Caribe hace parte de nuestro territorio. Y también limitamos con, por ejemplo, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Aruba. Por ejemplo, esa también son otros límites y un contexto geográfico muy particular para entender esos procesos urbanos, entenderlos en la dimensión espacial que implica qué está pasando allí. Lo que está pasando en este espacio no está alejado tanto de lo que nosotros estamos teniendo acá, ya sea lo que está pasando recientemente en Haití, ahora en Cuba, y miren aquí que está Estados Unidos, vemos que hay unos intereses ahí y cuáles son las dinámicas de esos procesos de globalización, cómo las ciudades están ahí inmersas en estos procesos. Y aquí, por ejemplo, el papel que juega el tránsito marítimo, por ejemplo, que son los puertos y las rutas marítimas más importantes que hay en la cuenca del Caribe. Miren, Barranquilla es muy pequeña en relación, por ejemplo, con Santa Marta, Cartagena y el Golfo de Morrosquillo. Las rutas marítimas de nosotros no son tan afluentes como si son las más importantes que están en un azul más grueso. ¿Y qué representa esto? Representa cómo estamos dentro de la economía globalizada que está más cerca a nosotros, cómo nos movemos. Además, aquí hay otro mapita, que es el tráfico de contenedores, por ejemplo, que es una herramienta, que un medidor importante de el volumen de las cargas y demás. Entonces ahí vemos en este mapa cómo estamos frente a esta situación en el caso de las rutas y puertos marítimos. Miren este que es interesante, que es la contaminación por luminiscencia nocturna. Vemos algunos puntos, los puntos rojos y morados implican que hay mayor iluminación en esa zona. Entonces, vemos que hay está Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, y vemos cómo están las otras ciudades del Caribe, como Panamá, San José y aquí. Vemos estos puntos, pero vemos unos puntos más, digamos, intensos por el lado acá de Venezuela, y esto porque son las zonas de concentración de la explotación de gas y petróleo acá en Venezuela. Pero miren cómo este tipo de imágenes representan un elemento interesante para ver cómo estamos o cómo están los procesos urbanos intensificando en las dinámicas de esta zona del Caribe. Aquí hay, por ejemplo, una relación de las áreas metropolitanas más importantes o las zonas metropolitanas más importantes superiores a 1 millón de habitantes. Estamos viendo que hay alrededor de 10 zonas metropolitanas en el contexto de esta zona del Caribe con zonas contiguas de mayor de 1 millón de habitantes, y que solo esas 10 contabilizan casi 26 millones de habitantes. Unas zonas muy interesantes donde quizá la ciudad con mayor población es la región metropolitana de Maracaibo,
Santo Domingo, pues el corredor Barranquilla-Cartagena, Puerto Príncipe, San Juan, La Habana, Panamá, Kingston, la región del Valle del Sula y la Riviera Maya. Esto se hace parte de un trabajo de investigación que estoy iniciando donde recopilé estos datos súper interesantes para analizar los procesos de metropolización general en el Caribe. Y miren que hay una serie de dinámicas que están sucediendo en cada una de las ciudades. Por ejemplo, miren la región metropolitana de Maracaibo, la zona metropolitana de Santo Domingo. Miren lo que está pasando entre Barranquilla y Cartagena. Estas dos ciudades a través de la vía al mar van a tratar de conectarse una con otra. Miren los procesos de desarrollo urbanísticos en Puerto Príncipe. Miren, por ejemplo, San Juan, toda la zona metropolitana de San Juan. La Habana, por ejemplo, unos desarrollos urbanos bastante homogéneos. Miren, Ciudad de Panamá y la zona de todo el canal interoceánico y toda la relación que hay en ese proceso de crecimiento urbano. La área metropolitana de Kingston, por ejemplo. El Valle del San Pedro Sula, la región metropolitana de San Pedro Sula, que comunica esta ciudad importante y la conecta con un eje lineal hacia Puerto Cortés. Vemos aquí todo el desarrollo a partir del turismo de la Riviera Maya desde Tulum hasta Cancún, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Que hay unos elementos interesantes que hay una desconexión que han tenido unas consecuencias profundamente negativas para las ciudades y regiones que contienen puertos. ¿Qué pasa? A medida que los beneficios privados de un mayor rendimiento de carga se han dispersado geográficamente más ampliamente, los costos sociales se cuentan localmente. La concentración y dispersión espacial simultánea de la actividad relacionada con los puertos comparte mucho con los procesos de formación de las ciudades, que SACE y otros han relacionado como la organización espacial cambiante de las finanzas y los servicios empresariales. Si se dan cuenta, casi todas las ciudades contienen puertos. Y esa dinámica económica influye. ¿Cuáles son los puertos más relativos? ¿Cuál es la capacidad de cada uno de ellos? ¿Qué producen? ¿Qué generan? Pero miren las dinámicas urbanas, que son el valor agregado que se genera en este proceso que vamos a analizar nosotros con el caso de Barranquilla. ¿Qué está generando la dinámica del puerto? Una reconversión y ahí está. La desconexión de esas ciudades regiones que contienen puertos están totalmente desconectadas. Y aquí hay un proceso interesante de análisis. Que primero hay un puerto de migración, hay una industria de migración, hay unos conflictos de uso de suelo y hay unos conflictos de uso del agua. Entonces miren la ciudad y miren el puerto y miren la interfaz. ¿Qué pasa? Que hay una desconexión total, donde no hay un filtro ambiental, donde el puerto tradicional y la zona del núcleo urbano está totalmente desconectado, hay una zona de conflicto y cooperación. Entonces, la economía, las políticas y la legislación van por un lado. Entonces, eso es lo que ¿qué pasa en la ciudad americana? Que hay una desconexión total, a diferencia de la ciudad europea, por ejemplo. Los puertos de Rotterdam son abiertos, o sea, no hay encerramiento. No va aquí al puerto de Barranquilla y no te dejan entrar si no tienes permiso. Pero, por ejemplo, este tipo de ciudades europeas conectan un poco esa actividad industrial con, por ejemplo, el turismo, por ejemplo, con la observación. Hay gente que se queda viendo los grandes barcos pasar, nada más, en zonas portuarias. Y aquí hay una desconexión total con esa, y no solamente aquí, sino en casi todas las ciudades, en el caso del Caribe. Por ejemplo, ya eso lo habíamos relacionado, la estrecha asociación espacial y funcional de la ciudad-puerto, sobre todo sobre todo entre, digamos, hasta el siglo XIX. Entre el siglo XIX y mitad del siglo XX hay un rápido crecimiento comercial e industrial. Obliga al puerto a desarrollarse más allá de los límites de la ciudad, con muelles lineales e industria de carga fraccionada, lo que pasó en Barranquilla, se distanció la ciudad del puerto. ¿Qué pasó a mitad del siglo XX? El crecimiento industrial, especialmente en los procesos de transformación y la introducción de contenedores, requieren una separación del espacio, por temas de seguridad, obviamente. Pero miren qué pasa entre los años 60 y 80. Los cambios de la tecnología marítima inducen el crecimiento de las áreas separadas del desarrollo industrial marítimo. ¿Qué sucede? Que el puerto moderno a gran escala consume grandes áreas
de espacio terrestre acuático, lo que implica una revisión para los procesos de renovación urbana en el núcleo original. ¿Qué pasa entre los 80 y los 2000? Hay una reconversión. Los procesos de globalización y el intermodalismo transforman los roles de los puertos. Las asociaciones puertos-ciudades renovadas, la remodelación urbana en mejora de la integración del puerto y la ciudad. Entonces, la relación que hacen este proceso, este modelo, durante estas dinámicas implica renovarnos, pero incluir la dinámica. En este caso, por ejemplo, si ustedes van al malecón del río, solamente hay una empresa o dos empresas que hacen alguna relación con la navegabilidad del río Magdalena. El resto solamente miramos los pájaros pasar, pero no hay una relación interesante que sea. Y ahora, mucho menos si el puerto está cerrado. Barcos pasar por ahí, ninguno. ¿Qué pasa ahí? Nos retiramos de la línea de costa, hablando ya sea de la costa de un río o la costa del mar. Al retirarnos, existe un espacio continuo redundante. Entonces, hay sitio totalmente nuevo y un interior urbano. ¿Y qué pasa? Hay un cambio tecnológico, hay unas competencias globales de industrialización, hay un retiro del uso del puerto y también hay un retiro de la autoridad portuaria que ya no deja de ser autoridad y se convierte en un espacio privado. Y hay una transición decadente de esos barrios marítimos o esas zonas que intercalaban relación con la dinámica portuaria. ¿Qué pasa? Que hay aquí, quiero detenerme y cerrar aquí en este esquema. Hay una percepción y análisis del problema que se filtra en la siguiente revitalización, que es el aumento de percepción de las oportunidades del recurso. ¿Qué pasa si hay una participación de una autoridad pública frente a una participación de la autoridad portuaria y se formula una estrategia? Una estrategia de participación de intereses comerciales, por ejemplo, que hay una emulación y esa emulación que genera una evolución de una estrategia que convierte intereses comerciales dominantes en un proceso de cooperación, consolidación de un sector público-privado y ahí hay un concepto muy interesante que utiliza este modelo que es una dominación social global, que es el resultado de una comunidad o el resultado que se hace cuando los procesos de revitalización litoral se consolidan bajo estos principios, porque sabemos que hay unos intereses y no sabemos qué puede pasar con estas dinámicas de transformación en la ciudad. La mayoría de esos espacios que está cerca el proyecto del malecón, que se supone vamos a trabajar en el taller integrado, son espacios que eran espacios industriales, espacios que eran de industria, de zonas portuarias. Ahora con el gran proyecto del malecón implica unos cambios de uso de suelo, donde vamos a trasladar esas industrias, que vamos a hacer con los suelos que queden de esas industrias que se trasladan. La pregunta será, ¿ahí hay un resultado de comunidad? ¿Ahí hay una dominación social global o solamente se imponen intereses comerciales? Lo que vamos a ver y que vamos a discutir más adelante. No voy a detenerme en este espacio, voy a dejar hasta aquí para ver si hay alguna pregunta, alguna inquietud, si todo está claro, si me han escuchado. Eh, Son básicas para entender unas lecturas abstractas, es decir, que no sabemos cómo son de lo espacial. Y esto se llaman coremas. ¿Qué son los coremas? Son figuras, digamos, abstractas, que no son reales, que son más o menos algo parecido a figuras, flechas, líneas que nos permiten entender una posición o un punto y generar una información básica. De eso nosotros, cuando retomemos todo, que ya estemos todos aquí en el curso y se vaya a desarrollar sí o no el taller integral de diseño, nosotros hagamos un piloto, esto nos permite como hacer un reconocimiento de un lote, por ejemplo, una zona de intervención. ¿A través de qué? Por ejemplo, si nosotros vemos en esta representación de la imagen, vemos una malla, la malla implica un desarrollo conceptual en una serie de rótulos, como los puntos, líneas, zonas y red. ¿Eso qué quiere decir? Que una malla implica que podemos
catalogar esa malla en una capital, por ejemplo. Y aquí hay un punto que es la capital. Una línea que implica un límite administrativo. Una zona que implica una región o un estado. Y una red que son centros, límites y polígonos. Entonces eso simboliza un poco lo que en la coremática, que es como una metodología que se usa en geografía, sobre todo la geografía francesa, para hacer interpretaciones territoriales. Ustedes desde la arquitectura también puede ser una herramienta interesante para poder analizar y describir algunos elementos. Luego de la malla podemos hacer cuadrículas. ¿Y qué interpretamos en una cuadrícula? Por ejemplo, la cabeza de red de un cruce de caminos, por ejemplo. ¿Qué podemos también establecer en una cuadrícula, en una línea, unos medios de comunicación? ¿Qué podemos hacer en una cuadrícula, en una zona, un área de servicios de riego y de drenaje, por ejemplo? ¿Y qué podemos hacer en una red con una cuadrícula? Un gráfico, por ejemplo. Un gráfico con los diferentes elementos que tenemos de cada uno de esos elementos. También la cuadrícula. La gravitación, por ejemplo, puntos atraídos por satélites, por ejemplo. Otro elemento de gravitación, líneas, isotropías o órbitas, por ejemplo. Aquí están. Otro elemento de gravitación, halos y bandas. Otro elemento de gravitación en la red, enlaces preferenciales. Y así sucesivamente con cada uno de los elementos. Por ejemplo, cómo contactar si hay un punto, un cruce o una entrada. Si hay una interfaz, es decir, una interfaz de ruptura. Si hay un área de contacto o si hay un boce o una punta de cabeza que indica qué va a pasar por allí. En el caso, por ejemplo, los tropismos, si hay un punto, si en un punto hay un centro de atracción, si en una línea hay líneas divisorias, si en una zona hay una superficie de tendencia o si en una red hay una disimetría, es decir, que en una misma zona hay este proceso de disimetría. Igual con la dinámica territorial, donde hay desarrollos ad hoc, uno positivo, uno negativo, donde hay ejes de propagación, donde hay áreas de extensión o de degradación, o donde hay un tejido de cambio. Al igual que las jerarquías, como la siembra urbana, la relación de dependencia, el subconjunto o la red maya. Todos son estos ejemplos que yo los voy a poner en la red para que ustedes puedan consultarlos. Les voy a pasar literatura para que tengan más profundidad de cómo se hace este tipo de modelos, como lo acabaron de ver en la presentación del caso de Barranquilla. Ustedes pueden interpretar de cualquier otra manera. Esto no tiene ningún tipo digamos, de reglas para hacer, sino que simplemente los modelos que se construyen a partir de la interpretación subjetiva que uno hace. Por eso es interesante revisar el contenido que queramos proponer en un proceso de análisis con coremas. Por ejemplo, ¿qué propone la coremática? Este modelo. El área, ¿qué tipo de modelos o figuras propone? Estas zonas. El punto, esto es lo que propone. La línea, esto es lo que propone. El flujo, siempre están remarcados con una raya. Cuando hay un pasaje, por ejemplo, que hay se corta una línea, propone eso. Cuando hay una variación o polarización, propone estas dos cosas. Un positivo, uno negativo, una arriba, una abajo. O degradado, que hay una serie de líneas o que una va subiendo o otra va bajando. Son modelos o ejemplos que ustedes pueden seguir. El ejemplo que les voy a poner aquí, la región Caribe, desarrollado con esta dinámica de la isocrona. Deténganse un ratico en ver esta imagen esta imagen con coremas. Estos son coremas que reflejan la región Caribe a 1993. Por ejemplo, aquí está la metrópoli regional, que es Barranquilla, situada con este punto negro y con una aurora alrededor en esta zona. Las metrópolis caribeñas están aquí, los centros urbanos importantes y los centros urbanos de fuerte articulación. ¿Qué hay? La cantidad de el tamaño de la bola depende de la cantidad de población que había para 1993.
Hay unas líneas que obedecen a influencia regional. Por ejemplo, aquí están las influencias regionales. Hay una zona de proyección litoral, por ejemplo, que está aquí remarcada, y hay una influencia de la región extranjera, como sucede en la costa, en la zona aquí de Venezuela. Hay una fuerte frente de colonización que tiene que ver con procesos de explotación agroindustrial, latifundio con ganadería extensiva, y vemos que hacia las ciudades se agregan unas figuras relacionadas con la industria, con los puertos, con el turismo, las minas, por ejemplo, en el caso acá de La Guajira, y la decadencia de la red fluvial que ya hemos hablado, por ejemplo, toda esta red, cómo fue decayendo. Este sistema de la red fluvial casi está, digamos, desconectada. Y los puertos marítimos, que están señalados de esta manera. Entonces ven ahí la fuerte conectividad, la fuerte conexión, las influencias regionales que hay en este proceso de la problemática. Sí, sí captaron sobre el tema que vamos a abordar directamente, incurre un proceso de transformación. ¿Y qué se está transformando? Se está la visión de esa dicotomía urbano-rural. Ya esa dicotomía se está difuminando, ya no hay esa división entre lo urbano y lo rural, y hay incluso hasta una tendencia de urbanización del campo. Es decir, se están trasladando procesos urbanos a estas zonas de expansión urbana y hay un cierto proceso de movilidad de la población y ya no sabemos cuál es el continuum urbano-rural y los límites son imprecisos. Entonces esos procesos de modernización de la agricultura, la producción alimentaria, el transporte y distribución se están viendo transformados y están implicando una nueva visión de la expansión urbana. Esa expansión urbana tiene una gran diferenciación interna en lo urbano y lo rural y en sí mismo, en donde ya se alimenta un poco esa expansión urbana con las dinámicas ambientales, sociales y territoriales. Lo que acabamos de ver, por ejemplo, lo acabamos de ver con esta dinámica que explicamos de la relación de la ciudad con el mismo crecimiento de expansión y estas zonas que antes no eran urbanizadas, la pregunta, ¿qué eran? Eran zonas de bosques, eran zonas rurales, donde incluso eran fincas, prácticamente, la mayoría de fincas fueron invadidas y que ahora son los barrios. Al igual que este proceso interno que se da en este espacio precolombino, donde las actividades económicas predominaban alrededor del comercio. Luego fueron actividades financieras relacionadas con esa producción del capital, es decir, eran bancos. La mayoría de los edificios en el Paseo Bolívar eran bancos. Pero luego llegó la idea de transformación de un espacio para las civitas, la ciudad, donde se organizara el poder y se tomaran las decisiones y las organizaciones, pero ese espacio no se consolidó. Y luego la ciudad se ha fragmentado de tal manera que no hay un orden específico, todo está transfigurado como las lecturas que se han venido haciendo de estos diagramas que son una forma en la cual las ciudades interactúan con sus mismos procesos de transformación y que permiten entender esa dinámica alrededor de todos esos procesos. Entonces, de esta manera, esa expansión urbana es uno de los temas teóricos que vamos a profundizar en estas clases magistrales que les voy a dar a medida pues que vayamos teniendo la reactivación o no de las clases. Yo igual estas clases están quedando grabadas, solamente vemos 5 personas. Yo estas clases las voy a colocar en la plataforma de Sidby, si ustedes quieren volver a repasarlas, las pueden ver y los compañeros que quieran verla la ven, pero no entiendo, pues yo comprendo y entiendo la posición del movimiento estudiantil por el tema del paro, pero me parece que hay que cambiar las estrategias. Y mi estrategia, como les vengo diciendo, es alternar las clases con discusiones. Entonces yo voy a frenar aquí la clase para continuar.